Voy. Empiezo dando tu alabanza, gloria y honra a Yahweh, Bashem, Beabashai, Bashem, Barakadash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de la gran piedra molino. Shalom al electo de la nación de Israel, esparcido por los cuatro rincones del planeta, empujando esta verdad en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o hasta que llegue el reino definitivo de Yahweh Yahushai. Por todos, Shalom wa Awar. Ok, so, esta lección es para responder un comentario, ok, um, de un hombre que básicamente su pregunta es: si nosotros somos justificados por la ley, ok, si nosotros no somos justificados por la ley, ¿por qué en Romanos 2 y 13 dice son justificados los que cumplen la ley? Ok, ahora vamos a empezar con esa escritura que dice Romanos 2 y 13: porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que entender un contexto en Romanos 12. ¿Ok? Acá había un problema. El problema trataba en que los judíos que venían a ellos denominarse circuncisos, ¿ok?, eran los que seguían la ley, eran los que querían solamente la ley de Moisés, ¿ok? Y en muchos de los casos aborrecían a Yahushai, ¿ok? Ahora, de otro lado, ellos se creían salvos, hasta cierto punto libres de pecado por tener la ley, ¿ok? Por haber nacido con la ley. Pero ¿qué pasa? Que no la cumplían como se debe, ¿ok? Eran hipócritas, y aún así llamaban a los gentiles, ¿ok? Es decir, porque hay denominación de gentiles, ¿ok? Hay gentiles naturales, que son las demás naciones, y hay gentiles no naturales, que son israelitas, viviendo como otras naciones, ¿de acuerdo? Y ahora, entre esos israelitas también hay otras definiciones, ¿ok? Como helénicos, que vienen a... Los helénicos vienen a ser los que han perdido su heredad, ¿ok? Los que ya nacieron en otra nación y no saben absolutamente que son israelitas. Los helenistas, que vienen a ser israelitas, que sabían que eran israelitas, pero que ahora hablaban griego y se voltearon a otras costumbres, ¿ok? Y los israelitas que sabían que eran israelitas, ¿ok? Y había tres clasificaciones. Ahora, en este punto, ¿ok? Tenemos que entender de que había este conflicto entre circuncisos y los incircuncisos. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los que eran gentiles, israelitas gentiles, ¿ok? O que también llamaban griegos, etcétera, ¿ok? O romanos o gálatas que vivían en otras partes. Israelitas que vivían en diferentes partes, a ellos se les llamaba incircuncisos o gentiles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que acá, ok, tenemos que entender algo, que el Señor uh, mandó, ok, las leyes, estatutos y preceptos solamente a un pueblo, ok, y vamos a ir con escrituras. Libro de Salmos 147 y 19. A Jacob le revela su palabra. ¿Cuál es su palabra? Las leyes, estatutos y preceptos, la Biblia, ¿ok? Sus leyes y sus juicios a Israel, ¿ok? Sus leyes y sus juicios a Israel. Con ningún otro pueblo ha actuado así, ni les dio a conocer sus decisiones, ¿de acuerdo? Con ningún otro pueblo el Señor ha actuado de esta manera, ¿ok? Ahora, vamos a respaldarlo. Vamos por partes aquí. Este es Cuarto Esdras, capítulo 5, versículo 27. Y entre todas las multitudes de personas
te has conseguido un pueblo y a este pueblo al que amabas le diste una ley que es aprobada por todos. ¿Ok? ¿Cuál es esa ley? Esta palabra. ¿Ok? Esta palabra es la ley por la cual Israel se rige. ¿Ok? Ahora, para esto, vamos acá. Esto es... um, acá. Y tenemos que entender algo, ¿ok? Porque tú no sabes qué es hacer lo bueno sin antes haber pasado lo malo. Entonces, ¿cómo es que tú comprendes, ¿ok? Lo que es bueno es a través de la ley, ¿ok? Cuarto Esdras 9 y 11. Y los que aborrecieron mi ley cuando aún tenían libertad y cuando aún se les había abierto un lugar de arrepentimiento, no entendieron, sino que la despreciaron, ¿ok? Y ahora, hey, por decirlo así, hoy en día la gente tiene un lugar al arrepentimiento, ¿ok? Sin embargo, ellos se rehúsan, ellos desprecian la ley, ¿ok? ¿Por qué? Porque no la entienden, porque el Señor no les ha permitido entender. 12. Lo mismo debes saberlo después de la muerte por dolor, ¿ok? Que ese va a ser el gran juicio que va a venir a la tierra para esa gente, para 2/3 de nuestra gente allá en Babilonia, ¿ok? Y en el resto del mundo. 13. Y por lo tanto, no tengas curiosidad por saber cómo serán castigados los impíos, ¿ok? De quién es y cuándo, pero pregunta cómo se salvarán los justos, de quién es el mundo y para quién se creó el mundo, ¿ok? ¿Quiénes son los justos? Los justos son Israel, ¿ok? Y en este caso, ¿ok? Que para quién se creó el mundo, ¿ok? Y para los 144,000, ¿ok? Para los, para el electo, ¿ok? Y ahora lo que viene para el remanente, ¿de acuerdo? Ahora, para esto, acá hay un punto claro que dice, por lo tanto, no tengas curiosidad por saber cómo serán castigados los impíos, ¿ok? Te está hablando de castigo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que tú vas a recibir castigo eh, si no tienes idea de por qué se te está castigando? ¿Ok? Cuarto Esdras 7 y 21. Porque Dios ha dado un mandamiento estricto a los que vinieron, lo que deben hacer para vivir tal como vinieron y lo que deben observar para evitar el castigo. Que nosotros debemos observar las leyes, estatutos y preceptos de Yahweh y Yahushua, ¿ok? Porque esta es la instrucción por la cual, ¿ok? Vamos a saber qué cosa hacer, cómo movernos, la instrucción, ¿ok? Y así evitar el castigo. ¿Para qué? Porque eso demostraría que estás eh, eh, acoplándote, ¿ok? A la palabra de Yahweh Yahushua y no la estás rechazando, ¿ok? Como la gente que lo hará para esa muerte por dolor. Ahora, habiendo entendido esto, que la ley, ¿ok? Fue dada únicamente a Israel, a ninguna otra nación más, ¿ok? Esta es la ley con la cual dará juicio a su casa y por la cual a Israel lo consagró, ¿de acuerdo? Vamos acá a Deuteronomio 4 y 5. Mira cómo Yahweh, mi Dios, me ha ordenado, te he enseñado normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra, en que vas a entrar y que pasará a ser tuya. ¿Ok? Ya el Señor desde el tiempo antiguo había dado esto, ¿ok? A través de Moisés, ¿de acuerdo? Y más antes también, pero de forma oral. A través de Moisés fue, ok, con las tablas de piedra grabadas con un rayo láser, ok, que esas tablas de piedra iban a simbolizar la mente,
de los israelitas, ¿ok? Porque los israelitas tienen una mente como piedra, son necios, ¿ok? Todo lo que el Señor ha hecho en la historia tiene un significado y confabula, ¿ok? En pro de su voluntad. Ahora dice, si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de todas estas leyes y dirán, ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inteligencia y sabiduría, ¿ok? Viene a raíz del temor de Yahweh Pashem Beabushai. ¿Ok? Y para eso vamos acá a Eclesiástico 1:14. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento. ¿Ok? En el corazón, y cuando eh, el Señor habla de corazón en su palabra, se está refiriendo a su mente. ¿Ok? So, ahora, para esto, también tenemos que entender algo, ¿ok? Que dice que van a pasar por sabios e inteligentes. ¿Ok? Ahora, Sabiduría de Salomón 3 y, um, y 11. Sí, hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. ¿Ok? ¿Qué es lo que, qué es lo que precede a la sabiduría? El temor al Señor. Es decir, hay de aquellos que rechazan al Señor. Hay de aquellos que rechazan el temor a Él. Hay de aquellos que no se arrepienten. Hay de aquellos que continúan en sus maneras. Hay de aquellos que no están observando su palabra. ¿Ok? Dice, sí, hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. Para ellos, toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. ¿Ok? Y es el ejemplo que vemos hoy en día. Nuestra gente, llamados morenos, indios y latinos, caminan como cualquier cosa. ¿Ok? Hay que decirlo, como animales. Y nada, a pesar de que a los ojos del mundo ellos crean haber obtenido algo, la verdad es que no obtienen nada, ¿ok? Porque nada es verdaderamente valioso de este mundo, ¿ok? A los ojos de Yahweh Hashem Yahushai. Ahora dice, también son estúpidas sus mujeres y sus hijos perversos. Una maldición se cierne sobre su descendencia, ¿ok? Entonces aquel que rechaza sabiduría, aquel que ¿por qué? Porque que viene con sabiduría, viene el entendimiento, ¿ok? De estos misterios, ¿ok? De las escrituras. Entonces, y con ello, ¿ok? Ese espíritu que nos da a entender, ¿ok? Administrado por los ángeles, ¿de acuerdo? Entonces, retomando Deuteronomio 4:6, si las guardan y las practican, pasarán por sabios e inteligentes. Es decir, si no rechazan, ¿ok? a- a, esto, si no rechazan la palabra, ¿ok? Ahora dice, um, a los ojos de los pueblos que tengan conocimiento de estas leyes y dirán, ¿qué pueblo tan grande? Solo él tiene sabiduría e inteligencia. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace para nosotros? Porque, Selak, siempre que lo invocamos, Yahweh nuestro Dios, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo te entrego hoy? ¿Ok? Entonces, acá te está dando a entender, ¿ok? Que nosotros nos regimos a través de estos parámetros, ¿ok? Salir de estos parámetros únicamente significaría destrucción, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos en un tiempo, ¿ok? Sumamente difícil, viviendo en el mundo del diablo, en el mundo de este impío, ¿ok? Este caucásico, ¿de acuerdo? So, ahora para entender esto un poco más, vamos, eh, ¿por qué no? Porque está bien, si estamos hablando, ¿ok? De israelitas,
¿ok? Para ser concreto, solamente de israelitas que observen la ley y que rechacen la ley, ¿de acuerdo? Pero aunque sepan o no que son israelitas, pecan, ¿de acuerdo? Llamados morenos, indios y latinos hoy en día, aunque sepan o no sepan que son israelitas, pecan. ¿Por qué? Porque están sujetos a esto, por ser el pueblo de Yahweh y Yahushai. No es cuestión de que ellos quieran o no quieran. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3 y 4. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? El quebrantamiento de la ley. ¿Ok? Entonces, si tenemos claro esto, vamos a volver acá. Romanos 2 y 13. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los que saben la voluntad del Señor, ¿ok? Que es cuál es su camino, les irá peor de los que no sabían. ¿Ok? Ese es el punto para con eso. Ahora, si oyen y no cumplen, ¿ok? O sea, es fácil, como lo hemos leído en Sabiduría de Salomón 3 y 14, Selac, este, hay de aquellos que rechazan la sabiduría, ¿ok? Aquellos que rechazan la ley, man, están rechazando sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Si oyen, si oyen esta sabiduría y no cumplen, ¿ok? De nada sirve, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo va a ser estéril. Básicamente, si tú no aceptas, tú rechazas. Antónimo simple. Eran buenos para a sacrificar cosas sin importancia, pero no para sus propias vidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, ¿ok? Esta gente hacía algo malo y sacrificaba, sacrificaba, sacrificaba. Iba al mediador, en este caso el sacerdote, y sacrificaba. ¿De acuerdo? Estaban en ese pensamiento. Por eso amaban tanto y se jactaban tanto de la ley. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Israel hace cosas sin saber también. ¿Ok? Ahora dice, ah, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos, es decir, los gentiles, que son israelitas, que no tienen la ley, cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones, que hemos leído, man. ¿Ok? Vamos a sacarlo de nuevo, que es Eclesiástico 1 y 14. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no depende de nosotros, depende, ok, del Altísimo en primer lugar y en segundo lugar de donde nosotros descendemos, ok, por medio de la línea paterna, ok, uh, uh, linaje de sangre, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dice? Y así demuestran que las exigencias de la ley, Romanos 2 y 15, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Yahweh Shai. Es lo que dice mi evangelio, ¿ok? ¿Por qué? Porque Israel hace cosas sin saber que eso demuestra que son israelitas, ¿ok? Por ejemplo, lo más sencillo es verlo a través de las maldiciones de Deuteronomio 28. Vemos cómo nuestra gente no progresa, vemos cómo son idólatras, vemos cómo tienen gran celo, ¿ok? Pero todas estas cosas, ¿ok? Son un celo mal guiado y vamos a respaldarlo. Romanos 10 y 2.
declaro en su favor que sienten celo por el servicio de Dios, ¿ves? Ellos tienen celo, man, ¿ok? Y eso es algo que demuestra a que son israelitas, ¿ok? Que quieren hacer lo que manda la ley, pero en una forma equivocada, ¿ves? Un celo mal encausado. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia. O porque tú hablando de justicia, hablas de ley. Son cosas de un mismo conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tú impartes justicia? De acuerdo a una ley. Tú no puedes hablar de una ley, ¿ok? Si no hay justicia. Ahora dice, y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Yahushai, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar acá este tema y entramos a ese, ¿ok? Porque acá ya estamos pasando, ¿ok? Al meollo, ¿de acuerdo? Ya entendimos para quién fue dada la ley, ya entendimos para qué fue dada la ley, ¿ok? Pero ahora vamos a entrar al punto de por qué no somos justificados por la ley, ¿ok? Entonces, um, ahora dice acá, ¿no? Romanos 2:16, el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Yahushai, eso es lo que dice mi evangelio, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor dará juicio para bien o para mal, ¿de acuerdo a qué? ¿Ok? No, como dije anteriormente, no se puede hablar de justicia sin tener una ley que regule y parametre ciertos puntos. Entonces, ¿de qué forma el Señor dará juicio? A través de su ley. ¿De acuerdo? Ahora viene la pregunta, ¿no? Por lo tanto, o sea, ¿para qué es la ley? ¿Ok? Para evitar castigo, ¿ok? Pero hay algo más que también no se nos debe de escapar en esto, y este es Romanos 3:20, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya leímos que Israel, que era gentil, ¿ok? Estaba teniendo un celo mal encausado, ¿ok? Demostraba que eran israelitas, que estaban ahí en celo y todo eso, pero estaban haciendo las cosas mal, ¿de acuerdo? Y los circuncisos, es decir, los judíos, que los discriminaban a los gentiles por ser incircuncisos, ¿ok? Ellos ya se creían salvos, ¿ok? Por estar siguiendo la ley, por haber nacido con la ley, y rechazaban a los incircuncisos, ¿ok? Porque creían que jamás iban a volver y todo esto, pero todo tiene, como dije en un principio, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, que el Señor lo hace todo con una razón, ¿de acuerdo? Y esta razón es muy antigua, más antigua que los judíos que estaban en ese entonces. Romanos 3:20. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios, es decir, vamos a ser justificados por la ley. ¿De acuerdo? Dice, el fruto de la ley es otro. ¿Ok? Entonces, lo que los judíos estaban haciendo, ¿ok? Era creyendo ser salvos mediante la ley, pero no entendían cuál era el verdadero fruto, cuál era la verdadera función de la ley, ¿ok? Y acá vamos a verla. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado, ¿ok? Es lo que leímos en cuarto Esdras, ¿ok? Te enseña, ¿ok? Que tienes qué cosa hacer, qué cosa no hacer, ¿para qué? Para evitar castigo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el castigo, ¿con qué viene? El castigo viene luego de haber pecado. Es decir, ¿y qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que ver un punto acá. Y este es Jeremías 17:4. Tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado, y te haré esclavo de tus enemigos en una tierra desconocida, porque has encendido el fuego de mi ira, que quemará eternamente. ¿De acuerdo? Y fue así como el Señor nos puso en manos de nuestros enemigos,
¿ok? Siglos tras siglos tras siglos, men, ¿ok? Y en un principio, ¿ok? Lo más grueso que pudo haber pasado nuestra gente fue caer en manos de Antíoco, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese tiempo Antíoco, que era un griego, ¿ok? No permitía circuncidar, no permitía llamarse judío, no permitía guardar fiestas, eh, eh, no permitía los días de reposo, de Shabbat, ¿ok? Y mucha de nuestra gente aceptó eso y se hacía inmundos de esa manera, ¿ok? Entonces, a este punto entendemos, ¿ok? Por qué es que fue que existieron israelitas extranjeros, ¿ok? ¿Por qué? Porque no siguieron sus costumbres al momento de verse acorralados a que iban a caer en muerte, ¿ok? Por desobedecer las leyes, mejor dicho, los decretos que Antíoco les estaba poniendo sobre la mesa. Y vamos a leerlo rápido, ¿ok? Que este es Primera de Macabeos, Primera de Macabeos 1 y, y 52. Mucha gente del pueblo obedeció, todos aquellos que abandonaron la ley, ¿ok? Abandonaron la ley, abandonaron lo que son, hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. ¿A quién? Obligando a los demás israelitas que todavía iban a mantenerse firmes, ¿ok? Y que muchos de ellos murieron, a esconderse, ¿ok? Esa fue una gran prueba para Israel, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos ellos se abstenían de comer alimentos impuros, se abstenían de guardar, de quedarse incircuncisos, ¿ok? Y así, o sea, llevaban ahí sabiduría, ¿de acuerdo? Ahora, para esto, um, ahora tenemos que entender algo importante, ¿ok? En este tiempo, ¿ok? De los romanos, este pleito que había entre circuncisos e incircuncisos, ¿ok? Era por esto mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque los judíos pretendían ser salvos, ¿de acuerdo? Por la ley, pero no entendían verdaderamente lo que correspondía a la ley. La ley simplemente era como para que tú te dieras cuenta de qué era el pecado, ¿ok? Ahora, como lo leímos acá en Romanos 10 y 4, porque la ley lleva a Yahushai y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo, ¿ok? Entonces, no somos justificados por la ley, es verdad, pero sí lo somos por fe, ¿de acuerdo? ¿Y fe en quién? Fe en Yahushai, ¿de acuerdo? Ahora, en ese tiempo había gente soberbia, men, que se hacía soberbia por seguir la ley y es así como ofenden el nombre del Altísimo, ¿ok? Porque eran carnales y porque sobre todo no aceptaban el trabajo que hacía el Espíritu con los incircuncisos, pues ellos estaban pasando como circuncisos al cumplir la ley, ¿ok? Mejor que los judíos que nacieron con la ley, es decir, los incircuncisos que estaban volviendo a ellos, ¿ok? Para eso vamos a una escritura. Este es Eclesiástico 10 y 26. No te jactes cuando no haces más que cumplir con tus obligaciones, ni te pongas soberbio cuando estés en apreturas, ¿ok? Entonces esta gente era soberbia, ¿ok? Al momento de que decían, hey, vamos a cumplir la ley, esto que el otro, nosotros la cumplimos, pero ellos no, y estaban en eso, man, ¿ok? Esa gente se hacía soberbia. Ahora vamos acá, Romanos 2 y 23. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces acá se está viendo claro la posición que tenían estos judíos, ¿no? ¿De acuerdo? En ese tiempo
israelitas se estaban gloriando de la ley, se estaban jactando, men. ¿Y qué dice la escritura? No te jactes simplemente por cumplir tus obligaciones. Estas son nuestras obligaciones, men, por ser israelitas, ¿ok? ¿Por qué debemos de jactarnos? No tiene razón, no tiene sentido, man, ¿ok? Aunque hayan sido circuncisos, ¿ok? Si no cumplen, van a pasar como incircuncisos. ¿Qué dice? 25. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Por el contrario, entonces, ¿cómo tú te vas a colocar entre los que no están circuncidados si tú estás circuncidado en la carne? Porque se está refiriendo a lo espiritual, ¿de acuerdo? Y ese era el plan, ¿eh? Que a través de la fe, voy a acabar esto, dice, por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión podrá juzgarte a ti, que eres fiel a la ley, a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley. Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. ¿Ves? La circuncisión real no era la hecha en el cuerpo, pero lo entendieron mal los judíos, ¿ok? ¿Por qué? Por la soberbia que estaban llevando y que los alejaba más y más del Padre, ¿de acuerdo? Ahora te está diciendo que un incircunciso podía juzgar a un circunciso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ley y de justicia, estamos hablando de que hay jueces, ¿de acuerdo? Ahora para eso vamos acá. Libro de Eclesiástico capítulo 42 versículo 1. Pero debe ser todo lo contrario con lo que sigue, si no quieres pecar. ¿De acuerdo? Que ese es el pecado, la transgresión de la ley. No tengas vergüenza de la ley del Altísimo y de su alianza, de reconocer la insolencia, Selah, de reconocer la inocencia, aún la del malvado. ¿Ok? ¿Tú cómo reconoces algo? Dando un juicio. Ahora dice, de mantener las cuentas claras con tus compañeros de viaje, de entregar a los extranjeros su parte de la herencia, de usar una balanza y pesas exactas, de hacer obras de caridad grandes o pequeñas. ¿Ok? Salto a 8. No tengas vergüenza de reprender a un imbécil o a un tonto y al anciano decrépito que ha vuelto de la infancia. Entonces demostrarás que verdaderamente eres educado y todos te apreciarán. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, el punto acá es que todo en la escritura es que no debemos de tener vergüenza sobre estas cosas si no queremos pecar. ¿De acuerdo? Pero también te está dando un punto de que tenemos que reconocer la inocencia aún del malvado, de que tenemos que usar balanzas y pesas exactas, de que no tengamos vergüenza de reprender a un imbécil, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso? De acuerdo a la ley, ¿ok? De acuerdo a la ley, ¿eh? ¿Y cómo es esto? ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú estás dando un juicio. Decir a alguien, oh, mira, tú estás haciendo algo mal, y te va a decir, oh, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la ley de How Bashin Yahushai. Entonces, tú estás dando un juicio, ¿ok? De esa forma. Um, Ahora, para eso, ¿ok? Tenemos que ver algo. 1 Corintios 2 y 15. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque lo está juzgando de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a mandamientos de hombre. ¿Ok? Y eso es lo que está hablando acá, men. ¿Ok? Romanos 2 y 28. ¿Por qué lo que uno hace... 27. El que cumple la ley está sin estar marcado físicamente con la circuncisión,
podrá juzgarte a ti que eres fiel a la ley a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley, ¿de acuerdo? Es decir, hey, tú estás circuncidado, pero alguien que está incircunciso, ¿ok? Man, eso que estaba, básicamente lo que estaba dando ahí el punto era de que aunque los circuncisos, aunque sean circuncisos en ese tiempo y no cumplían la ley, se volvían incircuncisos, ¿ok? Se volvían como gentiles. Y los incircuncisos, es decir, y los gentiles, los que estaban fuera de orden, porque en realidad todo el mundo estaba fuera de orden, ¿ok? Pero ellos aún más, porque estaban llevando la vida de otro, ¿ok? De otras naciones, volvían a la ley, volvían a su heredad, ¿ok? Sin haber estado circuncisados, ellos se volvían circuncisos espiritualmente, y eso era fe, ¿ok? Entonces, los judíos que odiaban el esfuerzo, los judíos básicamente estaban odiando el esfuerzo del Espíritu en hombres gentiles, ¿ok? Es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y ahí básicamente te está enseñando la importancia no es en la carne, sino en el Espíritu, ¿ok? Ese era el conflicto en ese tiempo. Ahora, ya que llegamos a este punto, déjeme leer la última escritura acá, Romanos 2 y 29. Ser judío es una realidad íntima, ¿ven? Y la circuncisión debe ser la del corazón, es algo espiritual, ¿ok? Por eso es que incircuncisos, o sea, gente que no se había circuncidado, que tenía todavía su prepucio y todo eso, pasaban por circuncisos, pasaban por circuncidados. ¿Por qué? Porque era algo espiritual, ellos estaban volviendo, ¿ok? De sus malas maneras de ser salvajes, animales, ¿ok? ¿Para qué? Para poder seguir la ley, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora dice, y no es cuestión de leyes escritas, ¿ve? No es algo que puedan valorar los hombres, sino solamente Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final del día tu relación es únicamente con Yahweh Shem Yahushai, ¿ok? No con los hombres, ¿de acuerdo? Ahora, acá es donde básicamente entra esto, ¿de acuerdo? Romanos 3 y 20. Porque en base a la observancia de la ley no serás justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Entonces, al hacer conscientes a esos gentiles del pecado, ¿qué habría? Tendrían gracia, ¿ok? Porque ni judíos ni gentiles iban a cumplir la ley al 100%, ¿ok? Ninguno de ellos. Pero nosotros estamos um, pero nosotros estamos viendo otra cosa, ¿ok? ¿Cuál es esa otra cosa? Que los gentiles tendrían esa gracia para retornar al Señor y ser limpiados. ¿Cómo iban a ser limpiados? Mediante la palabra, ¿ok? Salmos 119. Salmos 119 y 9. Como un joven purifica su camino, basta con que observe tus palabras. Salmos 119 y 59. He reflexionado en mis caminos, a tus testimonios reeducaré mis pasos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos? Estaban reeducando sus pasos, estaban volviendo a su heredad, estaban volviendo a saber quiénes eran, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las escrituras, ¿ok? De acuerdo a las escrituras, man, se estaban limpiando. ¿Mediante qué? Mediante la escritura. Ahora, Juan, libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. ¿Ok? Entonces, hey, ¿están limpios gracias a qué? Gracias a la palabra, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra es el agua. ¿De acuerdo? Juan 14 y 6. Yahushua contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Ok? Entonces,
estaban volviendo al camino que les correspondía, ¿ok? Ahora entendemos que todo esto es espiritual, ¿de acuerdo? Todo esto viene a ser algo espiritual, no de la carne, ¿ok? Y ese era el plan. Por eso Abraham fue el ejemplo de lo que sucedería con los gentiles en un futuro. Ahora vamos a Romanos 4 y 1. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne, ¿qué fue lo novedoso en él? ¿Ven? ¿Qué fue lo novedoso? ¿Ok? Si fue algo que ya había pasado. Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Básicamente, ¿ok? Que Abraham no tenía la ley, escrita. Ahí básicamente estamos hablando de un tiempo bien alejado. ¿Ok? Ok, Salah. Entonces, para sintetizar, Abraham no fue justificado por las obras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su fe lo hizo a él tener obras. ¿Ok? Entonces, él sin fe nunca hubiera hecho lo que hizo. Él creyó. ¿Ok? Por eso se dice la fe viene por el oír. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Abraham vino de padres paganos, man. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? El Señor lo escogió a él de entre todos, ¿ok? Y lo separó. Y le fue dada, ¿ok? Eh, le fue dada la promesa, ¿ok? Que luego corrió Isaac y luego corrió a Jacob y ahí a la posterior a las 12 tribus. Entonces, se la dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham que él dejara todo y se fuera. Y él se fue. ¿Y por qué se fue? Porque creyó, ¿ok? Si no hubiera creído, entonces hubiera vacilado, pero no, él tuvo fe y él creyó. Eso fue contado como fe. No se le fue dado el pacto de circuncisión hasta los 99 años. Entonces, básicamente era un incircunciso, ¿ok? Entonces lo que lo volvía un amigo de Dios era su fe y obediencia, ¿ok? Ahora continúo, dice Romanos 4 y 3. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas las obras que hizo fueron por fe. Y así fue como acabó siendo justificado, por la fe. ¿Qué fue lo que leímos, ok, en Romanos 10, ok? Que la ley te lleva a Yahushai para que tú creyendo en él seas justificado. Se la voy a traer. Romanos 10 y 4. Porque la ley lleva a Yahushai y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. ¿Qué significa justo, men? ¿Ok? Significa estar en concordia con el Señor, men. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a una ley. ¿Ok? Entonces ahora dice acá. O sea, porque Pablo estaba poniendo de ejemplo a Abraham, ¿ok? Porque en ese tiempo muchos se creían justificados por guardar la ley, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ok? Pues primero es la ley y luego las obras. ¿Ah? Ahora 4, Romanos 4 y 4. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Entonces la fe es la que es contada por justicia. Aquellos que tienen su fe en lo errado, en lo equivocado, no son contados como justos, porque no tienen fe en Yahweh y Yahushai. ¿Ok? Y eso es lo que pasa con muchos. Muchos dicen, ay, sí, yo creo en esto, yo creo en lo otro. ¿Ok? Pero
Man, no tienes tu fe en Yahweh Bashem Yahushai. Entonces tu fe no vale ni mierda. Tú no eres justo. ¿Ok? Tú dices, yo hago esto, yo hago el otro, pero lo están haciendo con un celo mal encausado. Entonces no vale. No son justificados simplemente. ¿Ok? De eso trata. ¿Ok? Ahora vamos a algo. ¿Ok? Acá, que es en Gálatas 3. En Gálatas 3 y 4. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios y se lo tomó en cuenta y lo consideró justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe, son los hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces, no podemos mantener la ley, ¿ok? Al 100%. Tenemos que ser claros con eso. No podemos mantener la ley al 100%. Pero lo intentamos. Es ahí en donde entra la gracia, donde entra esa libertad, ¿ok? A través de Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahushua vino a pagar nuestros pecados y ser el último sacrificio. Él no vino a abolir la ley, man. ¿Ok? Como dice Mateo 5:17, él no vino a abolir la ley, sino a traer lo definitivo. ¿Cuál era lo definitivo? Y lo que no entendían los demás. ¿Eh? Era esto, man. ¿Ok? Era esto. Ahora dicen, ¿no? Que la ley es buena, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a verlo acá. Romanos 13:10. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. No te hace nada mal, man. La ley es buena. La ley es justa. ¿Ok? En el espíritu, man. La ley te hace caminar en el espíritu. Te disciplina. ¿Ok? Y con eso vamos acá. Sabiduría de Salomón 6:17. El comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. El que la ama observa sus leyes. El que obedece sus leyes se asegura la vida que no perece, y la vida que no perece nos pone muy cerca de Dios. Una cosa lleva a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, Yahushua solo la ley del sacrificio, siendo él el último sacrificio, la abolió. El resto continúa, él traía lo definitivo, ¿ok? Por lo tanto, si Yahushua vino a traer lo definitivo, ¿cómo fue que se dice que él jamás pecó? Porque sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces Yahushua no pecó, ¿por qué? Porque él siguió la ley, ¿ok? Pero él era lo definitivo, ¿ok? Ahora retomamos a Gálatas, ¿ok? Porque ¿para qué se entregó la ley entonces? ¿Ok? Si por la fe te ibas a justificar y por la ley no ibas a ser salvo. ¿Para qué se entregó la ley? Gálatas 3:19. Voy a sacarla acá en Selakia. Voy a sacarla acá en la nueva traducción viviente, okay, que lo dice un poco más claro. Permíteme un momento, Akusha. Ok, libro de Gálatas capítulo 3 versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Ok, esa es la pregunta. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, que es lo que leímos en Romanos 3:20. Ok, que la ley te hace consciente del pecado, ¿de acuerdo? Es decir, de cuando tú transgredes la ley, ok, cuando tú estás haciendo algo injusto, de eso te hace consciente la ley, ¿de acuerdo?
Esa es la función. Ahora dice, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido por medio de ángeles. Yahweh entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Ok? Moisés solamente era el intermediario. ¿Ok? No es la ley de Moisés, como lo llaman, sino es la ley de Yahweh Bashin Yahushai. Pero en el sentido carnal le dicen, hey, la ley de Moisés. No, man. La ley de Yahweh Bashin Yahushai, man. ¿Ok? Moisés solamente actuó de un intermediario. Ahora, sin quitar mérito a nada de a todo lo que hizo, no, nada de eso. Pero hay que decir las cosas por su nombre, porque en ese tiempo hablaban de la ley de Moisés, ¿ok? Y por eso llegó la soberbia, man, ¿ok? Porque lo tomaban todo de forma carnal, ¿eh? Entonces dice, ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Yahweh, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Nuevamente volvemos a Abraham, ¿ok? Entonces, um, por los mandamientos sabemos qué cosa es lo que estamos haciendo. Todo tiene un propósito, ¿ok? Ahora, todo sacrificio era simbólico, era espiritual, hasta la llegada del Hijo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros seríamos justos por obedecerla, ¿ok? La ley, dado que no podemos ser salvos, ¿ok? Por ella, pero Yahabushai fue el cordero, el sacrificio último de expiación que quitó el pecado, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Como dice acá, 21, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley, ahorita eso es lo que te debe entender, ¿ok? Porque la gente todavía cree que fe y la ley no van de la mano, son cosas distintas, no, sino son parte de un mismo plan. La ley en un principio y la fe en un segundo plano, pero no menos importante. Dice, de ninguna manera, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Ahí está, ¿ok? Y ese era el pensamiento que tenían los judíos en ese tiempo. Hey, yo obedezco la ley, yo soy salvo. No, man. Había más parte en ese plan. ¿Ok? Y Abraham era um, Abraham era el ejemplo de lo que pasaría en un futuro con los incircuncisos. ¿Por qué? Porque estaba mostrando la segunda parte del plan, que era la fe. ¿Ok? Ahora dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Yahabushai, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en este tiempo que tú no puedes ser salvo por la ley, ¿ok? Porque eso vendría a significar de que tú denotas que es insolvente, ok, el que Yahushai haya muerto. Tú no, daría a entender que tú no necesitas a Yahushai. Pero lo necesitamos, men, porque solamente a través de él vamos a ser salvos, men. ¿Ok? Entonces, si tú crees en él, en Yahushai, harás lo correcto. En Yahushai, tú vas a hacer lo correcto, tú vas a obedecer. La ley nos mantuvo en custodia, ¿ok? Protectora, hasta que fuese revelado el camino de fe. ¿Cuál era ese camino de fe? Yahushua, man. ¿Ok? Que hemos leído en Juan, man, que era el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Ahora, quiero ir acá a 23. Gálatas 3 y 23. Antes de que, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, o Salag, en Mashayak, ¿ok? Porque Cristo es una palabra griega, ¿ok? Y él es un hebreo, Mashayak, ungido. Estábamos vigilados por la ley, ¿ok? En pocas palabras era nuestra tutora, pero todo era simbólico. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo,
hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Ok? Que es Yahabushai. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yahabushai, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Ok? La ley cumple su función de apegarte lo más posible, ¿ok?, a los parámetros para llevar una concordia con Yahabushai hasta que llegase Yahabushai, ¿ok?, que era la segunda parte del plan, ¿ok?, definitivo, la parte definitiva del plan, ¿ok?, como Yahabushai mismo lo dijo, he venido a traer lo definitivo, ese era, ¿ok? Ahora dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Mashiach Yahabushai, y todos los que fueron unidos a Yahabushai en el bautismo se han puesto a Mashiach como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach Yahabushai, y ahora que pertenecen a Yahabushai son verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué? Acá lo voy a decir. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Por qué? Porque esa promesa fue dada por fe. ¿Ok? Eso fue por fe. Ahora acá dice que ya no se necesita tutor. ¿Cuál era nuestro tutor? La ley. Entonces está hablando básicamente que no se necesita ese mediador, ese sacerdote que hablaba del sacrificio, que hacía el sacrificio, que presentaba el animal para la expiación del pecado. Nada de eso, ¿Ok? Sino era Yahabushai, porque Yahabushai fue el último sacrificio y él representaba algo para el futuro, ¿ok? Para la ley, ¿ok? La tutora servía para entender a Yahabushai y representaba algo para el futuro, que era el sacrificio de Yahabushai, ¿ok? Ahora, cuando tú entras la palabra y bautismo, es baptizo, ¿ok? Que significa que seas limpio, que te laves, ser limpiado con agua, ¿ok? Era un bautizo espiritual en la mente por las palabras habladas, ¿ok? Ahora, cuando tú vas acá, ¿no?, a Efesios 5 y 26, dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Ves? Esto es lo que nos purifica, como lo leímos en Salmos. La palabra de Yahabushai, lo que nos purifica, lo que nos limpia verdaderamente. ¿Ok? Ahora, en ese tiempo, como decíamos, israelitas pensaban que eran de otras naciones. ¿Ok? Gálatas, romanos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero descendían de Israel, descendían de Abraham, ¿ok? Si no, no pudieran creer, no pudieran hacer lo que hacían, ¿ok? Aunque estuviera mal encausado, solamente les hacía falta volver a su heredad, y por eso es que fue enviado Pablo, ¿ok? Por eso es que los apóstoles, ¿ok? Fueron enviados a diferentes partes, ok, para ver eso, esta es Primera de Corintios 12 y 1. Dice, ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. ¿Por qué? Básicamente decía esto, ¿por qué? Porque no debían de ser ignorantes, ¿ok? Eran ignorantes cuando eran gentiles en el pasado, porque los gentiles eran la razón por la que el Señor levantó a Pedro, a Pablo, para que fueran y trajeran de vuelta a Israel, ¿ok? Y eso fue lo que hizo, eso fue lo que hacían. Ahora, con esto vamos acá. Primera de Pedro 2 y 6 dice la escritura, yo voy a colocar en Sion una piedra angular escogida,
Selah, escogida y preciosa, quien se afirme en ella no quedará defraudado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor está trayendo de vuelta a todas las tribus, men, en una. ¿Ok? Y de ese modo, ¿ok? Um, el Señor, cuando fue a los israelitas, no lo aceptaron, man. ¿Ok? No lo aceptaron a Yahushai. Más bien Yahushai lo tomaban como un enemigo, man, como alguien que iba a destruir el bienestar que poseían en ese momento. ¿Por qué? Porque israelitas estaban con el imperio romano, man. Estaban teniendo un beneficio del imperio romano. ¿Ok? Pero ellos ya estaban arraigados al mundo. Ahora dice, ¿no? Que básicamente ese fue el inicio de traer a los israelitas de vuelta y la edificación del tabernáculo de David. ¿Ok? Entonces, acá cuando volvemos, ¿ok? am, a Gálatas, ¿ok? Déjenme leer acá el último capítulo. Gálatas 3 y 29. Y ahora que pertenecen a Yahushai, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos de la promesa de Dios. Abraham les pertenece a ustedes. ¿Ok? Muchos no entendieron el propósito de la venida de Yahushai. ¿Ok? Pero todo fue por una razón, todo se desarrolló de esa manera la historia. ¿Ok? Todo esto es espiritual. Ningún hecho por el cual podamos ser salvos. Todo esto es espiritual, man, ¿ok? Pero eso no significa de que no debas de seguir la ley. Debes de seguirla, man, ¿ok? ¿Por qué? Porque como leímos, ¿ok? Abraham escuchó y obedeció. Y por ende, eso lo llevó a ser visto como justo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Vamos a verlo. Ah, Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busca a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos estaban perdidos, necesitaban volver. ¿Y quién los iba a hacer volver? ¿Ok? Era Yahushai. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él iba a traer lo definitivo. ¿De acuerdo? Ahora, no entendían que Yahushai era lo definitivo. Ese era el punto. Se creían salvos. Solo, solo querían la ley de Moisés y eso demostró que por la ley no ibas a ser salvo, porque eso daría como resolución que no necesitamos a Yahushai, y así pensaban esa gente. Pero la justicia viene por medio de fe. ¿Ok? Vamos acá. Romanos 3 y 31. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin fe, ¿ok? No hay obras. Y con obras, ¿ok? Tú demuestras fe. Pero aún si tú tienes obras y no tienes fe, ¿ok? Y no conoces a Yahweh Bashan Yahushua, entonces esa fe es estéril, man. Santiago 2 y 17. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañada a sus obras y por las obras de su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios
y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. ¿Ok? Entonces el punto siendo de que todo nos lleva a algo. ¿Ok? Todo es un proceso y estamos en el final de este proceso. ¿Ok? El entendimiento para poder llegar a ser salvos. ¿Ok? Vamos acá. Eclesiástico 17 y 24. A los que se arrepienten les concede que vuelvan. Anima a los que se descorazonaron. Conviértete al Señor y renuncia al pecado, a la transgresión de la ley. Es decir, vuelve a la ley, ¿ok? A que tú hagas esos hechos justos lo más que puedas. ¿Por qué? Porque esas son obras. Y tú no las vas a hacer si es que no crees. Por lo tanto, ahí existe fe. ¿Ok? Lo estás haciendo por fe, pero debe ser bien encausada. Es decir, fe a Yahweh Bashin Yahushai. Conviértete al Señor y renuncia al pecado. Rézale y disminuye tus ofensas. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia. Ten horror de lo que es abominable. ¿Cómo tú te apartas de injusticia? Siendo justo. ¿Cómo tú vas a ser justo? Practicando hechos justos. ¿Cuáles son los hechos justos? Las escrituras. ¿Ok? Entonces, ese es el modo, man. Ese es el modo. Vuélvete a Yahweh Bashim Yahushai, man. ¿Ok? Y lleva los hechos justos. ¿Por qué? Porque a través de tus obras, ¿ok? Se dará cuenta de tu fe. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente entendemos ahora, ¿ok? Por qué fue dada, por qué se entregó la ley, ¿ok? Porque la ley no te hará salvo, pero te encamina y te instruye a la perfección, ¿ok? Porque quien trata de guardar la ley lo mejor posible es debido a que tiene fe en Yahweh Hashem Yahushai, ¿ok? La fe se demuestra por las obras, hay un orden, y las obras sin fe son muertas, es decir, no será esa fe justificada. ¿Por qué? Porque no hubo obras previo, ¿ok? Porque sin obras no habría nada que probar en la fe, pues no hay más obras que la ley, es decir, las obras justas. Cualquier otro tipo de obra viene a ser del mundo, ¿ok? Entonces, Tabora y Haupa Shin Yabushai por permitir realizar esta lección, encender la cámara y desarrollarla, esperando haya sido de edificación. Salakia si fue un poco largo. Cierro dando tu alabanza, gloria y honra, Yahweh Hashem Yahushua, Hashem Rahakadash, doble honor a los ancianos y apóstoles de la gran piedra de molino, Shalom al electo, Tabwab Lahama.